tardes y buen fin de semana, muchachos. Comenzamos con ahora el video de principio de superposición, en este caso el apartado de fuerza. ¿Y qué quiere hablar el principio de posición, de superposición? Es que el espacio, ¿cierto?, no contiene un par de cargas, sino que existen innumerables cargas eléctricas. Por lo tanto, si yo quiero sacar la fuerza total de una carga sobre el resto de cargas, se hace con la suma individual de todas, ¿ya? En el fondo es una sumatoria, ¿ya? Esta sumatoria, como la pueden ver, es la ecuación que tenemos aquí marcada acá, ¿cierto? La vamos a destacar de otra manera, ¿cierto? Con esta sumatoria, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a ver cuál es el ejercicio que se nos plantea, ¿ya? El ejercicio nos plantea que tenemos tres cargas, cada una en un punto, ¿cierto?, del plano, y nos dice qué fuerza que ejerce Q1 sobre Q2 y sobre Q3. Eso es muy importante. Por lo tanto, Q1 va a atraer a esta otra carga porque es de signo negativo, signos distintos se atraen, y a Q3 la va a repeler por signo positivo, son iguales. Una forma de saber cuántas fuerzas hay es contar el número de cargas. Tengo 1, 2, 3 y le restamos 1. Es decir, hacemos dos pares de cargas. Eso en el plano cartesiano lo podemos ver así, ¿cierto? Vamos a ver Q1, Q2, Q3, ¿ya? Por lo tanto, nos dice el principio de superposición que la fuerza total, el vector fuerza total, es la sumatoria de las fuerzas individuales. En este caso, como son dos pares de cargas, vamos a poner que la fuerza total va a ser igual a una fuerza 1 más una fuerza 2, ¿cierto? Vamos con la fuerza 1. Ya, vamos a determinar cuál es fuerza 1 y fuerza 2. Aquí da un poquito lo mismo por donde partimos. Yo voy a llamar a fuerza 1 en la atracción que hay entre Q2 y Q1, esa va a ser nuestra fuerza 1, y vamos a llamar a Q3 y Q1 la fuerza 2, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener 2 y aquí vamos a tener 1, ¿ya? Ya, vamos allá. Entonces vamos a ir haciendo la suma de forma individual. Entonces voy a hacer la fuerza 1. La fuerza 1 va a ser la constante Coulomb por la carga Q1 por la carga Q2, ¿cierto?, como valor absoluto, dividido la distancia al cuadrado. ¿Cuál distancia? Entre el punto A y el punto B, ¿cierto? Ya. Entonces, entre A y B al cuadrado por el vector de posición, ¿cierto?, entre A y B, ¿cierto? RAB. Ya. Entonces, lo que hay que hacer acá siempre es determinar la distancia de separación, ¿cierto?, RAB. Primero hay que entender quién hace la fuerza. Q1 es quien actúa Q2, es decir, Q1 va a atraer a Q2, es decir, Q2 se va a ir en esta dirección, ¿cierto?, hacia allá, se va a ir moviendo hacia la derecha. Por lo tanto, si yo quiero sacar el vector distancia entre A y B, recuerda que es punto final menos punto inicial. El punto final va a ser A, porque para allá va a llegar la carga, y el punto inicial va a ser B, por lo tanto va a ser eso. Y ahora reemplazamos. El punto A es 6i más 8j, eso en metros, estamos en metros, y el punto B va a ser menos 15i más 8j. Y restamos 6 menos 15, nos va a dar que el vector distancia va a ser de 21 unidades en el eje X. Y 8 menos 8 van a ser 0 unidades en el eje Y. ¿Qué quiere decir eso? Que usted se mueve los 15 unidades, ¿cierto?, porque está en la posición 15, y luego se mueve 6 unidades, las 21 unidades, esos metros. Y se está moviendo solo en el eje X, no se está moviendo en el eje Y, ¿cierto? El vector de posición, bueno, si usted
primero saca el módulo de eso, ¿cierto? Va a ser la raíz cuadrada de 21 al cuadrado más 0 al cuadrado. Y eso lo medimos en metros. Si usted resuelve eso, nos va a dar que la distancia en realidad es 21, ¿cierto? Porque sumar por 0 es 0, entonces la raíz cuadrada de 21 al cuadrado, la raíz se elimina con el cuadrado y nos da que esto es 21 metros. Vamos allá. Perdón, el vector de posición. Vector de posición va a ser 21 y más 0j, es decir, el vector distancia, sobre el módulo. Y con esto sacamos la dirección, ¿cierto? Esto está en metros, esto está en metros, se elimina. 21 dividido en 21, esto es 1 y 0 dividido en 21 más 0j. ¿Qué quiere decir esto? Que usted se está moviendo 21 pasos que valen 1 metro, es decir, 1, 2, 3 y así. Se mueve solo en el eje X y se está moviendo a la derecha. Con esa información recién yo me puedo meter en la fórmula, ¿cierto? Vamos allá. Entonces, la constante Coulomb nos dice que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Por una fuerza, o sea, por una carga, 1, que es más 5 microcoulomb. Por lo tanto, como micro indica exponente a la menos 6, está dividiendo por millón, y la carga Q2 vale menos 10 microcoulomb, valor absoluto, es decir, no consideramos el signo, ¿cierto? Y esto dividido 21 metros al cuadrado por 1 más 0j, ¿cierto? Factor y ahí. Entonces lo primero que vamos a hacer es resolver esta parte central. Y nos va a dar que tenemos 9 por 10 a la 9, ¿cierto? La constante Coulomb por la primera carga, 5 por 10 a la menos 6, por 10 por 10 a la menos 6, y esto lo dividimos todo por 21 al cuadrado. Esto nos da un resultado de 1 sobre 90 sobre 980 avos, ¿ya? Que eso es equivalente, perdón, a 1,02 milinewtons. Y eso tenemos que pasarlo a coordenadas, por lo tanto le aplicamos el vector de posición. Por lo tanto este valor multiplica a S y a S. Por lo tanto nos queda que la fuerza 1 va a ser 1,02 milinewtons y por 0 va a ser 0, y esto es milinewtons, y esa es nuestra fuerza, ¿ya? Y lo vamos a guardar. Entonces esa es nuestra fuerza 1 y la voy a guardar acá. Ya la vamos a dejar aquí arriba. Vamos a dejar aquí el planito. Vamos a eliminar este cálculo porque ahora vamos a sacar la fuerza 2. Vamos con la fuerza 2. La fuerza 2. Vamos allá. Entonces, la fuerza 2, que vamos a llamar fuerza 2 entre Q1 y Q3, va a ser la constante Coulomb por Q1 por Q3 sobre la distancia al cuadrado, que la distancia al cuadrado va a ser ahora entre el punto A y el punto C, por el vector de posición entre esos dos puntos. Vamos a tener que sacar la distancia. De aquí vamos a ver quién es quién. Entonces, si cargas son positivas, se repelen. Entonces Q1 repele a Q3. Por lo tanto, Q1 empuja a Q3. Si empuja a Q3, quiere decir que el punto A es el de partida y el punto C es el de destino. Vamos para el otro lado.
Por lo tanto, si quiero sacar la distancia entre A y C, va a ser esta vez C, punto final, menos A, punto inicial. Y reemplazamos. Entonces, primero aquí vamos a tener 6i, perdón, 5i más 12j menos 6i más 8j, ¿cierto? Y esto están en metros y en metros. Entonces 5 menos 6 quiere decir que yo tengo menos un i. Y 12 menos 8 más 4j. Entonces nuestro vector estaría apuntando hacia abajo, ¿cierto? En metros. O sea, estoy bajando una unidad, ¿cierto? Bajo una unidad de 5, 6, ¿cierto? Y en el eje X, ¿cierto? Corro una unidad hacia acá, hacia la izquierda, y subo 4 unidades. Eso quiere decir, ¿no? Tengo que sacar el módulo, ¿cierto? La distancia RAC. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Que va a ser menos 1, recuerde poner paréntesis, más 4 cuadrado, y esto nos va a dar, esto está en metros, ¿cierto? Raíz de 17 metros. Es bueno expresarlo como raíz y no sacar el decimal, porque vamos a ver por qué lo dejo como raíz y no calculo esa raíz de 17, que usted podría sacar esa raíz, ¿cierto? Sería, por ejemplo, acá usted podría decir que esa distancia son 4,123 metros, pero vamos a trabajar con raíz de 17. Va a ver por qué. Y nos faltaría el vector de posición, ¿ya? Entonces, vector de posición va a ser vector de distancia, ¿cierto? Menos 1 y más 4j, y eso lo dividimos por raíz de 17, que es el módulo. Y esto me va a quedar, y yo lo voy a escribir directamente así: menos 1 dividido raíz de 17, entonces va a ser menos 1 dividido raíz de 17. Eso aproximadamente es menos 0,243, si aproximamos el cuarto decimal, y más 4 dividido raíz de 17, y esto va a ser 0,97j. Con eso ya puedo trabajar con la fuerza 2, ¿ya? Por lo tanto, la fuerza 2 va a ser lo siguiente. Entonces, constante Coulomb, 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado por un cuadrado, ¿cierto? La unidad de medida, por la carga Q1, que es 5 microcoulomb, 5 por 10 a la menos 6 coulomb, por la segunda carga, que es 6 por 10 a la menos 6 coulomb, dividido la distancia de separación al cuadrado, ¿cierto? Que esta distancia aquí sería raíz de 17 metros. Por lo tanto va a ser raíz de 17 metros. Y eso al cuadrado. ¿Y por qué lo dejo así? Porque fíjese, cuadrado elimina la raíz y me queda simplemente dividir por 17. Por el vector de posición, vamos a poner el vector de posición, que es esto, ¿cierto? Entonces resolvemos la fuerza 2 y vamos a tener 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 6 6 por 10 a la menos 6 dividido 17, y nos da un valor de, y vamos a poner en modo ingeniería, perdón, tengo en modo complejo, así que vamos a convertir acá, ahora sí, modo ingeniería, esto sería 15,882
sus coordenadas para indicar cuánto se reparte esa fuerza en cada eje. Por lo tanto, lo mismo, multiplica eso y multiplica eso. Entonces vamos a tener que 15, 8, 882 por menos 243. Eso nos da que tenemos menos 3859 en el eje Y, perdón, X. Eje X, ¿cierto? Más, voy a agregar positivo acá, 15,882 por 0,97, ¿cierto? Nos va a dar 15,406. 15,406 J. Esa es nuestra fuerza 2. Vamos a llevarla hasta acá, ¿cierto? Ahí está. Esto está en milinewtons. Perdón. Entonces la fuerza total vimos que es F1 sobre F2. Entonces sumamos. Entonces vamos a sumar acá 1,02 I, ¿cierto? Más menos 3,589 I, ¿cierto? Nos va a dar que tenemos aquí menos 2,569 I. Eso es la coordenada del eje X, ¿cierto? De la fuerza. Y 0 más 15,406 más 15,406 J en el eje Y en milinewtons. Y esto es en la coordenada Y. Pero esto es simplemente la fuerza en coordenadas. Tengo que saber el valor de la fuerza y el valor del ángulo de dirección. Por lo tanto, voy a convertir esto a través de MATLAB en un gráfico de vectores, ¿cierto? En el plano cartesiano, para que podamos dilucidar, ¿cierto?, cuál es el módulo, es decir, valor de la fuerza total, y cuál es el ángulo de dirección. Entonces, vamos a dar una pequeña pausa mientras programo en MATLAB y generamos este vector. Entonces, ya hemos vuelto, ya hemos realizado el diagrama en MATLAB y el vector de fuerza total se vería en esa dirección, ¿ya? Donde vamos a tener una coordenada en el eje Y, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Toda esa altura, que vale 15,406 milinewton. Y tenemos un valor en el eje X que vale menos 2, ¿cuánto vale? Menos 2,569. Entonces vale menos 2,569 milinewton. Ya, el ángulo de dirección, muchachos, y el módulo de fuerza se van a calcular de la siguiente manera. El módulo fuerza va a ser aplicar Pitágoras, es decir, la fuerza total, módulo, cuánto vale esa fuerza, ¿cierto? Esta flecha va a ser la raíz cuadrada de valor en X, ¿cierto? Menos 2,569 al cuadrado más 15,406 al cuadrado. Y eso estamos trabajando en la escala de los milinewtons. Entonces, si hacemos Pitágoras, nos dice que la fuerza vale en total aproximadamente 15,619 milinewtons y va a tener un ángulo de inclinación. Ese ángulo de inclinación lo tenemos que determinar, ya, si usted no recuerda geometría y los ángulos en sentido positivo se cierran de derecha a izquierda, es decir, mi ángulo de inclinación es ese. Por lo tanto es un ángulo obtuso, es decir, mayor a 90 y menor a 180. ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno, aquí tenemos un temazo. Primero, yo sé que todo este plano vale 180 grados, por lo tanto yo puedo hacer este juego.
voy a decir que 180 grados es igual a la suma de estos ángulos, el ángulo de inclinación más el ángulo interior, ¿cierto? Por lo tanto, el ángulo que yo quiero determinar va a ser 180 grados menos este ángulo que quiero determinar. Por lo tanto, 180 grados menos, y este ángulo interior lo puedo sacar por el arco tangente de este triángulo interior que está acá, ¿cierto? Porque yo estoy formando un triángulo acá, ¿ya? Entonces eso va a ser tangente de la menos 1 de el valor en y, 15,406, dividido el valor en x, sin signo, valor absoluto, es decir, 2569. Y ahora calculamos ese ángulo de inclinación. Entonces va a ser shift tangente de 15,406 dividido 2569. Por lo tanto, ese ángulo interior vale 80,533, ¿cierto? Si redondeo, 80,533 grados. Por lo tanto, perdón, este es el ángulo interior. Este es el ángulo interior, ¿ya? Por lo tanto, mi ángulo de dirección va a ser 180 menos 80,533 grados. Eso va a dar como resultado 180 menos 80,533, un ángulo de 99,467 grados. Y 99 grados es mayor a 90 y menor a 180, por lo tanto es un ángulo obtuso y coincidiría con el dibujo que tenemos ahí. Eso es lo importante, el ángulo calculado debe coincidir con el ángulo dibujado. Por lo tanto, si lo escribimos total en forma polar, esto va a ser 99,467, si no recuerdo, grados. Y así, muchachos, hemos establecido una fuerza total entre tres cargas, donde una incide sobre otras dos, a través del principio de superposición. Espero que les haya servido. Cualquier duda la dejan en la bandeja de YouTube. Saludos.